Ladies and gentlemen, señores y señoras, buenos días. Están aquí con su host, Leo, en kellylive.com. Señoras y señores, sin ningún atraso, voy a presentarles a la directora de la película Malas Intenciones, en inglés es Bad Intentions, Rosario García Montero. Rosario, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cuánto tiempo que está aquí en Hollywood? Ya estoy hace más o menos 10 días. Y por supuesto promocionando su película. Exactamente, estoy haciendo mucha prensa y reuniones, ¿no?, con productores. Lógico, la película no es nominada todavía, pero ha sido presentada para los Oscars. Por Perú. Por Perú. La película en sí me llamó la atención. He visto el tráiler, no tuve el placer de ser invitado para el opening, pero he visto el tráiler varias veces. Y le podría preguntar, ¿cuándo es que empezó la filmación? Siga, ¿y a cuándo empezó la filmación? Empezó en el 2010, duró 2 meses, fue una cosa, como tenía una niña protagonista, teníamos que tomarnos más tiempo de lo normal, ¿no? Usted dijo en alguna entrevista que las escuelas no enseñan a hacer largometrajes, sino cortos, como le llaman. ¿En qué momento se dio cuenta de que esta película iba a ser un largometraje o ya tenía la idea? Empecé a escribir, claro, ya, digamos, no tenía, digamos, la noción de cómo agrandar esta idea, pero empecé a escribir la historia de la niña y la construcción de una piscina y me di cuenta que eso ya iba a ser mucho más largo. Pero no pensé que iba a ser un largo, de repente dije iba a ser un medio, pero después dije esos formatos de mediometraje ya ya no son muy conocidos, entonces dije, bueno, mejor seguir dándole al personaje y hacerlo más largo. Me demoré como 2 años en hacer ese primer draft para guión. O sea que usted escribió la película y la dirigió. ¿Está la película bien apegada, digamos, a lo que ha visto? Quería. Sí. No ha sido, de acuerdo a lo que leí y las cosas que fue, esto no ha sido una biografía, ¿no? Autobiografía, ¿no? Es basado en la chica, una niña que vive en los 80s y está traumatizada por lo que ve, terrorismo, pero me da la impresión que está más atrofiada por el bebé que iba a nacer, ¿no? Claro, es una niña que tiene unos ataques de celos mortales. Los padres están de viaje, estos son los 80, cuando regresan del viaje le dicen a Cayetana que va a tener un hermanito y Cayetana lo toma muy mal, se encerra en su cuarto y dice que el día que nazca el hermanito yo me voy a morir. Entonces la película es un poco esta fecha de expiración que Cayetana se ha autoimpuesto, y aunque en realidad sabemos que las cosas no son así, no te mueres cuando nace tu hermana, pero digamos, como está contada desde el punto de vista de una niña, sí nos creemos un poco que puede ser como que ella lo toma de una manera muy seria, muy solemne, ¿no? Entonces hay elementos como de humor, ¿no?, al seguir esta niña. ¿Hubo dificultades para empezar la filmación, incluido el casting? Claro, siempre, ¿no? O sea, una primera película en Perú, y creo que todo el mundo, es complicada de conseguir que la gente te preste atención, porque era una película de época, con una niña de 8 años protagónica, animales que te dicen que nunca, cuando uno estudia cine te dicen nunca hagas películas con niños y animales, y yo tenía todos los animales y todos los niños. Entonces sí, conseguir el financiamiento demoró, pero después de eso, una vez que ya tuve el dinero, también fue difícil conseguir a la niña, porque yo quería una niña primero de 9 años, porque yo pensé que esa era la edad para Cayetana, el personaje, y me fui dando cuenta que las de 9 años hoy en día eran muy grandes, que no me creía, digamos, esa cosa naif. Entonces dije, vamos a tener que volver a empezar y empezar a buscar más niñitas, y un día apareció Fátima Bundings, que es mi actriz, y tenía 7 años. ¿Cómo así llegó ella? Después de buscar como por los colegios, ya empecé
gente que me decía, esta niña tenía que darle casting, como gente que tuviese una característica especial, ¿no? Y una amiga me dijo, sus padres son artistas plásticos, como mucho más abiertos. Y de perfecto, una niña linda, que no tenía mucha, porque muchas de estas niñas han ido a muchos castings, como, hay como todo un mundo del casting que a mí no me interesa mucho, como que las niñas como que se vuelven muy como autómatas, como que saben que te quieren agradar, entonces yo buscaba todo lo contrario. Algo espontáneo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue todo el rodaje y dónde se realizó todo este trabajo? El rodaje se realizó en el Perú, en locaciones digamos, todo era como por Chaclacayo, la zona de Chosica. Y ahí Como, soy yo. ajá, Chosica. nos fuimos al hotel el Bosque. Sí, sí. Ahí alquilamos como 6 semanas y filmábamos en los girasoles, en las partes de Ñaña, algunas partes, como todo por ahí. Porque mi actriz vive por ahí. Entonces yo pensé que lo mejor era que la niña nunca se traslade demasiado, ¿no? Filmamos en el Beatín Menla, que era el colegio de Fátima. Uniforme Entonces, marrón en ese entonces. Ahora no sé, ahora han cambiado. ahora ya. Uy, me está trayendo memorias, ¿eh? Sí, Gracias. y entonces la niñita iba al rodaje en las mañanas y de pronto en la noche se iba a su cama y era como que no se sentía un rodaje para ella. Y así creo que manejamos muy bien el acting de Fátima, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la filmación? O 2 meses, 8 semanas. 2 meses. ¿Se puede Y una estaba de vacaciones y otra estaba de trabajo? Sí, tenía que ir al colegio, pues. Entonces había que contratarle un coach además para que le repase las tareas. Uf, complicado con los niños. El acento también, ¿no? Porque parece que hay una, digamos, un modismo de antes que lo actual, ¿no? Al menos noté esos No, cuando yo le hice el casting a Fátima, Fátima tenía un vocabulario mucho más amplio que la mayoría también, que eso tenía también que ver con sus padres, su familia, entonces era perfecto, porque era una niña que tenía un vocabulario bien amplio y era perfecto para la época. ¿Tuvo algún problema aparte de ella dirigiendo a otros actores? No, lo que tuve, o sea, el problema con la película era que era una niña protagónica y 150 actores que aparecen. Entonces era difícil el casting, había que tener muchísimo cuidado o sea, teníamos a la protagonista, pero también había que tener mucho cuidado en los que iban a aparecer, que no. Entonces había que dirigir a una cantidad de actores que solamente tenían un día de rodaje y había que practicar, fue bien difícil. ¿Alguna experiencia que haya pasado o accidente que haya pasado durante la filmación? Y no quiere decir. Bueno, hubo una vez que estuvimos filmando en un cerro, la idea era una especie de hoz y martillo en fuego para la parte de la niña en Navidad, y no nos dejaron filmar a pesar de que teníamos un permiso de las dos municipalidades que pueden filmar, pero nada, no nos dejaron, llegó el ejército y dijeron que no. Y nos fuimos al hotel, dijimos, bueno, mañana trataremos de hacerlo, porque todo el equipo de arte se había pasado todo el día armando este tremendo hoz y martillo de 20 metros de diámetro. Y al día siguiente nos enteramos por las noticias que decían, grupo terrorista lo desactivado en Chosica, y lo que había pasado es que habían encontrado el elemento de arte. Lógico. Que era como un prop de película, y la destruí pensando que era algo de terrorismo. Y si no hubiésemos filmado el making of del rodaje ese día, no creo que nos hubiesen llevado a la cárcel, por lo menos a mis productores. Y aparte la sensibilidad de la gente ya está tan delicada que cualquier cosa es terrorismo, ¿no? Exacto. Bien. Me dijeron que eso fue una cosa complicada, ¿no?
de repente el pueblo mira una olla y un martillo en un fuego, a pesar de que sepa, o sea, nadie sabe que es un rodaje, entonces entendía que se podía generar un poco de caos. Lógico, lógico. ¿Hay alguna parte en la edición o en el editado que no vemos en la pantalla, que quitaron, que le haya a usted no gustado a lo mejor? Han habido tomas que, digamos, en el guión están bien, pero a la hora de, a veces de repente no se tuvo, ya se corrió mucho como para filmarla, que no se veía tan bien. O han habido tomas que en realidad mi editora como teníamos la película ya es de 106 minutos y hemos tenido cortes de 2 horas y pico y había que quitar, entonces era como una especie de qué es lo que puedo sacar que dañe menos la película, ¿no? Entonces sacamos un par de escenas, pero eran casi decorativas, ¿no? ¿Dónde se realizó usted, bueno, el bio que tengo menciona bastante Argentina, peruana, Argentina, después también hay varios sponsors de otros países. Total, ¿cuál es cuál? Claro, es una coproducción entre Perú, Argentina, Alemania, Francia. Exacto. Y la mayor coproducción con otro país fue, la más alta, digamos, fue Argentina, donde tuvimos que alquilar la cámara, conseguir... Ese es un tema que las coproducciones latinoamericanas te exigen que tengas cierta cantidad de actores del otro país, pero en el caso del acento argentino es muy complicado de manejar dentro de Lima porque los acentos son muy diferentes y no iba a poner pues a la mamá de la niña argentina y era como demasiado raro. Entonces escogimos, en vez de eso cambiamos muchos directores, utilizamos mucho talento, digamos, ¿cómo se dice? Como equipo técnico. Sí, sí. Entonces, ahí fue que vinieron muchos argentinos, por eso es que fue como una fuerte influencia argentina técnica. O sea, el editado fue hecho en Argentina. También. Una pregunta didáctica más o menos. Vamos a continuar después de este corte. La pregunta va a ser, en un mundo lleno de pobreza, lleno de violencia, ¿cuál sería la didáctica de su película? My question was, in a world full of violence, hunger, what would I get looking at your movies, or what is the didactic that your movie is portraying to the world? Well, I think there is an element of, you feel like you're going to have empathy for this girl. I think you're going by being inside her brain, somehow you're going to understand there's all these elements of, like, universal elements of, you know, who hasn't been jealous about their, like, a sibling, like everybody, or the whole divorce element is interesting. I think that in every country, everybody, after they watch my film and I say, oh yes, when I was a kid I had this same problem, or I had problem with the baby, the same thing, and then they even want to share what they did when they were kids, and I'm like, please, this is too much. But there is an element where everybody, like, feels that they can take something from this girl, like they take it with them, no? It's like this empathy, and they like her because she's very imperfect, no? Like, she's really like, he has the duality that I tried to create really well in the script. That's why it took me 6 years to create that character, but I think it will leave you with it's like a hangover, no? It's like a character that you will... You said 6 years. You created the character, but you wrote it in 2 years. So it took a long time to prepare. In a few words for my English audience, how would you describe your movie? Well, it's a drama with elements of, I would say, like humor, but it's not a comedy at all. It's like, I think it's one of those, like, coming of age
stories about this like girl that learns how to deal with her mother and baby brother. And it's also interesting because you learn a little bit about like the shining path and especially the beginning, how it started. No? Yes. But then again, she's more traumatized with her mother using all this anime, and she's going to have a brother. Mm-hmm. Do you think most Peruvian directors use the 80s to enhance their reasons to do movies? I think, well, probably that's the time where everybody, like, there's something about that time that, of course, it's like the Nazis or the desaparecidos in Argentina. It's like what you, something has definitely touched there and needs to be explored more. And that's why I think, like, everybody still has, they like to portray stories from that time, but you need to be very careful not to repeat yourself. You need to be, that's why I thought like telling the story from this girl's point of view would work, because you always see it as in the backdrop. You never see it in the front. Right. And in this film, you have two elements, like the girl is losing space in the mother's world, like the babies, the bellies growing. So, and on the other hand, you have this city that is losing space to the people. Yeah, you see the first terrorist sign, you see the first bombs. So, when the day that the baby is born is the day that the terrorists officially arrive to Lima. So that was like two stories that in parallel that have come to this like climax. Kind of traumatized the kid. How many cameras did you use? We use one camera usually, and then we had to use second units one time, so we used Red One camera, and then we did like one underwater sequence for a dream sequence, and we used a D2 Canon one. And did you have any accidents with the special effects? Because there's a lot, good yes, in Peru especially, but no, not, thank God, not in this one, because what we did was we did my DP from Argentina came and we had a test, and then it was perfect because we realized like, oh, everything was going to go really bad if we hadn't like done that pre-test. So by the time we were in pre-production, things were moving really well in the special effects department, because we had done this previous. But we had problem with the rain because we shot on the Independence Day, and I didn't know that those days the firemen have to stay on guard, or some kind of like, there's a law that you cannot leave the premises. So I had to hire like a water van, but it worked anyway. But those were the only accidents we had. How about the lighting? Did you have a lot of influence in the lighting? I say this because the lighting at times is very obscure, maybe to show the talent that there was a bad timing happening or something. You mean in terms of the illumination? Yeah, the lighting, yes. Yes, we used a lot of, the camera needs lots of illumination because it's like digital. Right. But in terms of like the mood, I think like I wanted to use like regular like lighting, even though, you know, to show the 80s. But when every time like there's a crisis or the heroes show up, because we have all of us like the heroes are appearing, then we use less saturation, like more like into the black and white. It's more like that's what we did with the lighting. Yeah, so actually everything kind of combined to give a good view. What's your next project? I am thinking, I'm writing 2 projects. I'm pitching them right now to
to the Features, right? No more yes, shorts. no, shorts are good for what they are like, Beginners. exactly like. But I know a lot of people that are older and they still like send short films. Sometimes you have an idea that you can expand because it feels that it's just like that. So I can understand the shorts. But yeah, I'm writing this project, maybe one in Spanish and one other in English. You went to school in New York. I went to school in Lima and in New York. Your bio is very big, a long bio. I mean, you have worked a lot, and I think you deserve what you're doing because all this experience that you acquired through the years, you have done it here in this movie. And what do you expect then 5 years from now, maybe besides your project that you have? Ah, you mean like other films? Yeah. Yes, I can definitely see myself like reading, like coming here and doing another film in English. What would you do if the movie is nominated for an Oscar? I would come back with my actress because she desperately, we couldn't bring her this time because she's giving like the final tests in school. So she said like, well, you need to come and do your, get the nomination because I'm coming in February. There's a summer holiday, like a long summer holiday. So she's willing to come, Oh, how nice. And, of course, that is nominated. What will happen if you win? Because I've seen movies from other countries. I mean, everybody deserves a winner, of course. But seeing this movie kind of is, I've seen the trailer almost 10 times before I see beautiful to the times, and having an open mind more or less gives you the access to being Peruvian transports you there. Like, wow, I mean, it's the times, it's good. What would happen if you are just a winner? Say, okay, here's a winner. Would you kiss the Oscar? Would you take it home? I would take it home, definitely. And invite all of the Peruvians to see, right? Yes, I guess it's once in a lifetime thrill, right? Yes. I am like speechless. I wouldn't, I don't know. Yeah. And I think they only give you like 30 seconds to thank, so that's going to be Yeah, the music comes afterwards. It's been nice to talk to you. Good success in your staying here, in your presentation. You have to rest because good times and hard times are coming. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, everybody.